Buenas noches, América. Crece la preocupación porque la epidemia por coronavirus puede acabar, como todo parece indicar, en una pandemia. El número de casos confirmados es de unas 6.000 personas, superando ya a infectados por el virus SARS, cuyo brote afectó a la China continental durante los años 2002 y 2003. Aunque los muertos hoy, como consecuencia de este nuevo brote, todavía están muy por debajo de los 348 que dejó el SARS hace 6 años. Los científicos dicen que aún queda por descubrir muchos detalles cruciales sobre el nuevo virus, como su gravedad y su capacidad de contagio. Pero nuevos casos se confirman y varios países han decidido evacuar a sus nacionales de ciudades como Wuhan, la más afectada por el brote del nuevo virus. Hay compañías aéreas que han suspendido sus vuelos a China y se incrementan los controles en los aeropuertos internacionales. Eventos deportivos o culturales han sido suspendidos y Tokio, próximo organizador de los Juegos Olímpicos, está en alerta mientras continúa la cuenta regresiva para el inicio de las competiciones deportivas por excelencia en el mundo. Solo quedan 177 días para el encendido de la antorcha olímpica. En Ginebra, mientras tanto, donde está la sede de la Organización Mundial de la Salud, los expertos continúan monitoreando y se resisten de momento a decretar una emergencia global. Las últimas emergencias globales se decretaron por el brote de gripe H1N1 en el 2009, los de ébola en África Occidental en el 2014 y en la República Democrática del Congo en 2019, el de polio en 2014 y el del virus del Zika en 2016. El coronavirus crece, se contagia entre personas y su periodo de incubación puede ser de 2 semanas sin síntomas externos. Los datos ya demuestran que vamos por mal camino. La OMS define emergencia global como un evento extraordinario que se determina por constituir un riesgo de salud pública para otros estados a través de la propagación internacional de la enfermedad y que potencialmente requiere una respuesta internacional coordinada. ¿Qué más necesitan que pase? Son las 7 en Ciudad de México, las 8 en la costa este de Estados Unidos, Bogotá y Quito, y las 10 en Montevideo, Buenos Aires y Santiago. Y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Hoy en el programa se firmó el tratado comercial entre Estados Unidos, México y Canadá. ¿Cómo impacta en los latinos? Censo 2020. Le contamos todo lo que necesita saber. Venezuela se plantea privatizar su industria petrolera. ¿Resolverá esto la crisis? Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Comenzamos y lo hacemos con algunas noticias de la actualidad que nos han llamado la atención, a las que les queremos poner notas al pie o la voz de los expertos. Comenzamos con esa preocupación internacional que crece, como decíamos al principio, por esa extensión o esa expansión por el coronavirus, una epidemia que preocupa a la comunidad internacional. Tenemos unos datos, 2, que nos parecen relevantes para tener esta crisis que hoy vivimos de una manera tan frenética en perspectiva. La primera, miren los datos que forman parte de la investigación de la Organización Mundial de la Salud. Han comparado la capacidad de contagio de este coronavirus con la de otras enfermedades o con virus similares de epidemias anteriores. Y el coronavirus actual tiene una capacidad de contagio de un individuo que puede contagiar a entre 1.4 y 2,5 personas. Lógicamente esto depende de la actividad social de esta persona. Si esta persona queda confinada en su casa, por eso las autoridades les piden a los ciudadanos de Wuhan que no salgan de sus casas, bueno, si queda en su casa la capacidad de contagio es menor. Si sale y continúa viendo a gente, comiendo, yendo al supermercado, es exponencialmente más alta. Pero la comparativa es interesante porque el virus del sarampión, por ejemplo, tiene una capacidad de contagio de entre 12 y 18 personas por individuo enfermo. La viruela entre 5 y 7, la polio entre 5 y 7, igual que las paperas. El VIH-Sida de 2 a 5 personas. El SARS del año 2002, que mató a más de 700 personas, de entre 2 y 5. La gripe es más alta que el actual coronavirus. Y por debajo solo podríamos encontrar, o de manera similar,
a la extensión del ébola. Otro dato interesante, si lo comparamos con el reciente virus del SARS, que afectó, recuerden, entre el 2002 y el 2003 a la China continental. En número de casos de personas afectadas, la actual crisis ya supera a la del SARS. Donde no hemos superado al SARS, gracias a Dios de momento, es en el número de muertes, que en aquel momento llegó a los 349, casi 350, y hoy estamos por debajo de los 150. Otra cuestión de la actualidad es el juicio político que, a pesar de la cantidad de cosas que pasan, ha continuado en el Senado de los Estados Unidos. Un juicio político al presidente Donald Trump por 2 acusaciones: obstrucción al Congreso y abuso de poder. Terminaron los tiempos de la defensa y ahora se abre el periodo de preguntas de los senadores. Los 100 senadores que durante estos 6 días han estado escuchando atentamente lo que les presentaban los fiscales acusadores y el equipo defensor del mandatario. La gran pregunta que ahora viene es si va a haber los votos necesarios entre esos 100 senadores para que se puedan llamar a nuevos testigos. Esto es fundamental porque ahí podría declarar, por ejemplo, el ex asesor de seguridad nacional de Donald Trump, el señor John Bolton, que ha hecho recientemente unas declaraciones explosivas que afectan a la credibilidad y que influyen en el caso. ¿Qué hemos encontrado que nos vale la pena poner en este inicio del programa? Una encuesta de la Universidad de Quinnipiac. Le ha preguntado a los estadounidenses si considera que es necesario que ese Senado vote a favor de la presentación, de la aparición o del llamado de nuevos testigos. Y el 75% de los estadounidenses dice que sí. Eso le pone presión sobre todo a los republicanos, que son los que están intentando evitarlo. Por partidos, lo que vemos es que menos de la mitad de los republicanos estarían a favor y la otra mitad estaría en contra. Pero en los demócratas está clarísimo. El 95% sí cree que tienen que venir nuevos testigos y ahí viene un dato muy importante. Los independientes, que son los que van a acabar decidiendo las elecciones de este próximo mes de noviembre. El 75% de los independientes está a favor de llamar a nuevos testigos. ¿Escucharán los republicanos? Otra cuestión de la actualidad en Estados Unidos es la firma del presidente Trump hoy del Tratado de Libre Comercio con Canadá y México. Ha sido un acto que se ha llevado a cabo en la Casa Blanca, con bombo y platillo, presentado con invitados y el presidente acompañado de trabajadores, en los que la gran ausencia, de manera sorprendente, o no, estaban los demócratas. No fueron invitados. El presidente ha convertido esa firma en una firma de partido, casi. Dice la Casa Blanca que gracias a este nuevo acuerdo, que es bipartidista porque tiene el apoyo de los 2 partidos en el Congreso de los Estados Unidos, se van a crear entre 176.000 y 589.000 nuevos puestos de trabajo. Particularmente un sector se va a ver muy beneficiario, el sector de la automotriz. Se van a atraer 34.000 millones en inversiones en los próximos años y se van a crear solo en esta industria más de 75.000 puestos de trabajo, además de levantarse restricciones que hoy, por ejemplo, estaban vigentes en Canadá para productos estadounidenses como el vino, los lácteos, los quesos, por ejemplo, y que ahora sí van a poder entrar en el mercado estadounidense. Uno de los invitados a ese evento en la Casa Blanca ha sido el presidente de la organización The Latino Coalition, el señor Héctor Barreto. Con el señor Barreto hemos podido conversar minutos después de que terminase el evento en la Casa Blanca y esta es nuestra conversación con él. Héctor Barreto, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo beneficia este acuerdo a los hispanos? Este acuerdo va a ser muy importante. Es algo que puede agregar hasta un punto en el crecimiento de la economía. Puede representar más de 230.000 millones de dólares de comercio internacional y también puede generar más de 600.000 empleos. Para nuestra comunidad, la comunidad que está creciendo más rápida en los Estados Unidos, esto es algo muy positivo y algo que puede ayudar mucho, no solamente hoy, pero en el futuro. ¿Cuándo vamos a comenzar a ver el impacto de este acuerdo comercial en la economía? Pues ya lo estamos viendo. Obviamente la economía ya está creciendo. La tasa de desempleo en los Estados Unidos para los hispanos ya es 3.5%.
Y ya tenemos más de 4 millones de empresas pequeñas que están generando más de 800 mil millones de dólares de ventas cada año. Esos números pueden doblar cada 5 años si tenemos un ambiente positivo como el que tenemos ahorita, y estos acuerdos también pueden ayudar mucho en crecer la economía, no solamente aquí en los Estados Unidos, pero también en Canadá y México. ¿Cree usted que este acuerdo comercial puede contribuir, ahora que se ha llegado a esa paz entre los tres países, a reducir las tensiones comerciales que hoy se vive en la economía global? Sí, mira, algo que mucha gente no sabe es que hay más de 200,000 empresas en los Estados Unidos que hacen comercio internacional, pero nomás representan 30% de todos los dólares que salen del comercio internacional. Este acuerdo también tiene capítulos que pueden beneficiar a las pequeñas empresas, y como dije, las empresas que están creciendo más rápido ahorita son las empresas hispanas de los Estados Unidos, y esperamos que eso va a continuar en el futuro, y este acuerdo puede ayudar mucho. Es Héctor Barreto, es el presidente de Latino Coalition, que hoy ha participado en ese evento en la Casa Blanca. Señor Barreto, gracias. Ya regresamos. Tiempo para el análisis en Cuestión de Poder, para adentrarnos en una información que nos llamó la atención en las últimas horas. Lo difunde el portal de información económica Bloomberg. ¿Qué dice? El titular, algunos que tienen algunas canas, no les puede parecer tal vez como de última hora, muy novedoso, porque ya en otros momentos de la historia de Venezuela se ha dado, pero en el momento actual no lo habíamos visto. Venezuela, dice Bloomberg, está analizando cómo privatizar PDVSA, el petróleo, ante el desplome económico que hoy sufre el país. El informe, que firman 3 periodistas de esa plataforma de información, asegura que habrían tenido contactos personas del régimen de Nicolás Maduro con Rosneft, la petrolera rusa, con Repsol, la petrolera española, y con Eni, que es la italiana. Y el objetivo sería ofrecerles paquetes mayoritarios de los activos de PDVSA, con el objetivo de evitar o buscar una vía alternativa para sortear las sanciones económicas que hoy pesan sobre el país y ofrecer algunos ingresos al régimen de Nicolás Maduro. Nos acompaña remotamente Francisco Monaldi. El señor Monaldi es economista, es director del programa de Latinoamérica y es profesor investigador del Instituto Baker de la Universidad Rice. Profesor Monaldi, gracias por acompañarnos. Feliz noche, bienvenido. Un placer. ¿Cuál es la primera impresión cuando ve el titular? ¿Es cierto que Maduro está intentando privatizar PDVSA? Bueno, desde hace algún tiempo que se ha hablado de los intentos del gobierno de Maduro de buscar atraer inversión extranjera en el sector petrolero, después de que sistemáticamente, digamos, ha habido una declinación de la producción tanto de Petróleos de Venezuela operando sus propios campos como de las empresas mixtas con socios internacionales. La situación actual es que solamente pueden ser las empresas internacionales minoritarios y no pueden operar campos en Venezuela, sino ser solamente socios minoritarios. Y claramente esto no lo hace atractivo. Entonces, el gobierno de Maduro ha estado buscando vueltas para lograr hacerlo atractivo y pareciera que están intentando convertirlos ahora en socios mayoritarios. Es algo que se venía hablando desde hace algún tiempo. Bueno, aquí ya me surgen muchas dudas, vamos por partes. El primero, eso es un activo de los venezolanos, del gobierno venezolano. PDVSA es una empresa pública. Para su privatización tendría que pasar por la aprobación del Parlamento venezolano, si no estoy mal. Y hoy la mayoría es de oposición. ¿Cómo se podría avanzar en ese plan? Sí, bueno, en primer lugar, no creo que esté planteado privatizar PDVSA, la casa matriz, digamos, porque eso está prohibido taxativamente por la Constitución, ¿no? Tendrían que cambiar la Constitución. Lo que está pretendiéndose es que las empresas mixtas, en este momento la única manera de participar del sector privado es como minoritarios en empresas mixtas, y esto lo que permitiría es, habría que cambiar la ley de hidrocarburos y permitiría que los accionistas extranjeros tuvieran la mayoría de esas empresas mixtas entre Petróleos de Venezuela y los socios.
ciertamente, como tú bien dices, eso requiere no solamente pasar por la Asamblea la aprobación de cualquier empresa mixta, sino que esto requeriría un cambio de la ley que Chávez nacionalizó el sector petrolero y obligó a que tuviera que fuera mayoritaria PDVSA. Y una de las condiciones que se ha dicho que los rusos han puesto para participar en el sector petrolero es que se cambie esa regla y que se aprueben todo vía Asamblea Nacional. Y por eso fue el intento de toma de la Asamblea Nacional a principios de enero por el gobierno, y el gobierno está sistemáticamente tratando de lograr tener mayoría de todas las maneras posibles para poder ejecutar esta nueva privatización del sector petrolero o apertura petrolera. Vamos a dar por bueno el proceso y demos por bueno que la Asamblea consigue cambiar esa ley. ¿Cómo este gobierno, este régimen, el de Nicolás Maduro, conseguiría con esas privatizaciones sortear las sanciones internacionales y conseguir nuevos ingresos? Estas empresas llegarían a Venezuela, se harían cargo de esos activos así, sin más, y supondrían o ofrecerían unas regalías al Estado. Sí, fíjate, como tú bien dices, de hecho se menciona en el artículo la necesidad que les plantean las empresas internacionales de que lo apruebe de alguna forma el Tesoro de los Estados Unidos, le permita, digamos, que no le vayan a aplicar sanciones. Técnicamente las sanciones hoy en día que hay petroleras le aplican a Petróleos de Venezuela, no a las empresas internacionales que operan en Venezuela. Y entonces, sí, porque Repsol ya está en Venezuela. Repsol está en Venezuela, pero como accionista minoritario solamente en un proyecto de gas, en que en gas sí se puede tener mayoritarios, donde Repsol y Eni son mayoritarios, pero en petróleo no. Entonces, claro, para Repsol no sería nada atractivo invertir en una empresa, ser mayoritarios y que estuvieran sujetos de sanciones y no pudieran exportar el petróleo. Por eso es que esto parece poco viable, digamos. Hasta ahora, la única empresa que sabemos que desde hace algún tiempo estaba en conversaciones con Petróleos de Venezuela para ampliar su participación y para invertir es Rosneft, que es la empresa que tiene más, digamos, potencial en el sentido del número de proyectos que tiene en Venezuela, que no los ha desarrollado, pero que los ha firmado, ¿no? Esta empresa en este momento exporta 2/3 del crudo de Venezuela, o sea que si ellos, digamos, no se sienten limitados por las sanciones porque creen que el gobierno de los Estados Unidos no se las va a aplicar a ellos, entonces es posible que ellos sí estén pensando en invertir en Venezuela. Pero yo creo que dadas las condiciones de ilegitimidad que tendría una toma digamos, de la Asamblea Nacional hecha de la forma que la está tratando de hacer el gobierno, yo no estoy seguro de que los derechos de propiedad de ninguno de esos inversionistas estén en mejor estado que si lo hacen como lo han tratado de hacer en los últimos años vía el Tribunal Supremo o la Asamblea Nacional Constituyente paralela. Yo la verdad que creo que, salvo quizás los rusos, y no estoy seguro ni siquiera que los rusos, no creo que ninguna empresa internacional esté dispuesta a arriesgar su dinero en esas condiciones tan precarias de derechos de propiedad. ¿Cuál es el riesgo reputacional para empresas como Repsol o la italiana que pudieran entrar en ese juego, o como mínimo que se especule con sus nombres siquiera para ofrecer esa imagen de que estarían dispuestos a poder entrar en esos procesos de privatización o de control de activos? Bueno, Repsol y Eni, como tú decías, están en Venezuela, operan en Venezuela, el gobierno venezolano les debe muchísimo dinero, están haciendo esfuerzos muy grandes por, en esas circunstancias, cobrar parte del dinero que se les debe, y por eso permanentemente están tratando de obtener algunos cargamentos de crudo para pagarles eso. Entonces, es muy difícil para Repsol y Eni, que son en este momento tanto socios de PDVSA como que te digo que son acreedores de PDVSA, no sentarse a conversar con el gobierno venezolano. Pero ciertamente, como tú planteas, reputacionalmente sería muy delicado que ellos entraran en nuevas contrataciones o digamos, tomaran control mayoritario de empresas sin la, digamos, legitimidad internacional de la Asamblea Nacional Venezolana, digamos, que Juan Guaidó preside, tiene, ¿no? Entonces, por eso yo insisto en que al final los únicos inversionistas internacionales que en este momento
yo creo que podrían considerar esto seriamente serían los rusos, y quizás lo otro son los chinos, que también han pedido desde hace tiempo la legitimidad de aprobación en la Asamblea Nacional. Sin embargo, como te digo, no estoy seguro de que hecho de la forma en que lo están tratando de hacer, adquiera ninguna legitimidad adicional. Sería realmente una inversión dudosa que, de haber una transición en Venezuela, es muy posible que no sería reconocida por un gobierno posterior. Estoy viendo aquí los datos de producción de petróleo en Venezuela y su paulatino decrecimiento. Llegó a estar por encima del 1.000.000 de barriles por día. Ha caído hasta ubicarse por debajo de los 400.000 barriles, según las informaciones del Ministerio del Petróleo. Y gran parte de este proceso de deterioro está asociado al deterioro de las instalaciones, que no han recibido el mantenimiento adecuado. Empresas internacionales, frente a esta situación de depreciación y de deterioro de esos activos, ¿le podrían dar la vuelta de una manera relativamente rápida a la situación de producción de petróleo en el país suramericano? Yo creo que tomaría tiempo. Nuestras estimaciones son que para que Venezuela vuelva a producir lo que producía cuando Hugo Chávez llegó al poder, que eran más de 3 millones de barriles diarios, eso requeriría 120.000 millones de dólares de inversión y tomaría entre 8 y 10 años. Es posible que al principio, como hay una capacidad, digamos, instalada que está ociosa porque hay ciertos, digamos, instalaciones que no se están usando por falta de mantenimiento, etcétera, es posible que alguna inversión relativamente pequeña permita eliminar algunos cuellos de botella e incrementar cierta producción, pero sería relativamente poco lo que se puede lograr de esa forma, y en general se requeriría literalmente perforar nuevos pozos y desarrollar los campos o tomar campos maduros y hacer proyectos de recuperación secundaria. Todo eso requiere inversiones muy importantes, sin contar con todos los temas ambientales, de remediación ambiental que habría que invertir también, los temas de infraestructura. Sería realmente algo que tomaría tiempo e inversión, y por eso es que es muy improbable que se haga sin las condiciones adecuadas de credibilidad de derechos de propiedad. Termino ya. Lo que muchos se deben estar preguntando, particularmente venezolanos que ven en PDVSA como la joya de la corona, si el régimen de Maduro consigue avanzar con este plan, ¿es fácilmente revertible una vez una empresa internacional ha entrado a controlar un activo y lo ha adecuado para sacarle en funcionamiento? Es decir, ¿tiene que esperar durante muchos años para que ese activo vuelva a ser de propiedad pública? Bueno, una cosa que tú preguntabas antes, en realidad en Venezuela, incluso si tú tuvieras una operación que, como te digo, hay que cambiar la ley, 100% privada de un proyecto, el Estado cobra 33% de regalía y 50% de impuestos sobre la renta, es decir, que la mayor parte de las ganancias de todas maneras se quedan en manos del Estado. La propiedad, digamos, de la empresa en sí no es la que solamente se toma por el lado de los dividendos, pero en general la mayor parte de las ganancias se toman por el lado, digamos, fiscal. O sea que no es descabellado, es necesario, de hecho, abrir al sector privado la industria petrolera venezolana para poder obtener esos 120.000 millones de inversión. Buena parte de eso lo va a tener que hacer el sector privado y tiene que ser en condiciones atractivas para el sector privado. Ahí la clave es que se haga de una manera que sea institucionalmente sólida, que defienda los intereses del Estado venezolano en el largo plazo, pero que también haga atractiva la inversión extranjera y que se respeten los derechos de propiedad, de manera que no ocurra lo que ha pasado tantas veces en Venezuela, que es que se abre una apertura petrolera y después se vuelve a expropiar, se vuelven a cambiar las reglas del juego, ¿no? Sino que se logre un desarrollo de largo plazo del sector con una visión de largo plazo, ¿no? Eso es lo que, si se hace de la forma que se está planteando ahorita, no se va a lograr, porque se requiere una reforma institucional seria y consensuada y legítima que haga, digamos, confiable para los inversionistas hacer inversiones de la magnitud que se requieren. Lo que se conoce como seguridad jurídica, que es lo último que hoy ofrece el régimen de Maduro. Señor Monaldi, muchísimas gracias por sus explicaciones, por haber estado aquí en Cuestión de Poder. Feliz noche. Muchas gracias.
Si quiere volver a escuchar esta entrevista, puede hacerlo en nuestro podcast. Estamos en Apple y en Spotify. Y también háganos llegar sus comentarios a la cuenta de Twitter en Cuestión Poder NTN24. Tiempo para la entrevista en Cuestión de Poder, hoy para fijarnos en una de las polémicas que más ha resonado en los últimos meses en Estados Unidos. Hace referencia a la intención de esta administración de introducir una pregunta en una de las herramientas más fundamentales para la planificación de las políticas públicas en Estados Unidos, el censo. Este año 2020 es necesario elaborar un nuevo censo. El censo es esa herramienta que proporciona una radiografía de un momento dado, se hace cada 10 años, para decirle a los legisladores y a la administración que está gobernando dónde está la población, qué tipo de población es, qué necesidades tiene. ¿Ha crecido? Si ha crecido, ¿en qué sentido? ¿Hay más inmigrantes? ¿Hay menos inmigrantes? ¿Se están concentrando más en los estados del sur que en los del norte? Eso es fundamental porque en los del sur, si hay más gente, van a necesitar más escuelas, van a necesitar más carreteras. Sin una fotografía bien hecha, la planificación de políticas públicas no tiene la información necesaria. Es como tener un GPS con un mapa de hace 10 años y a lo mejor nos lleva a un barranco. Bueno, en la exageración es lo que intento explicar de por qué el censo es fundamental. Hay un esfuerzo que nos parece que este año se está doblando de esta administración porque la gente responda a un formulario que pretende llegar, dicen los que están impulsando este proyecto, al 99% del territorio estadounidense. Hay un 1% que se va a quedar fuera. Ahora lo vamos a conversar. El 99% de la población de Estados Unidos que esperan responda. La responsable del programa de comunicación del censo, su gerente general, se llama María Olmedo Malagón y esta noche nos acompaña aquí en Cuestión de Poder. Señora Malagón, gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Bienvenida. Le quiero entrar preguntándole por ese esfuerzo, pero antes, para que la gente vea el tipo de trabajo que ustedes están haciendo, déjenme mostrarles uno de los varios ejemplos que ustedes están poniendo en marcha en, tengo aquí los datos, 13 idiomas. 13 idiomas. Este es un ejemplo en español dirigido a la comunidad hispana en Estados Unidos para que valoren la importancia de esta herramienta. El conteo del censo es vital. ¿Y solo contándonos a todos? Nuestras comunidades podrían ser beneficiadas con mejores escuelas. Más clínicas de salud. Programas educativos. Y de almuerzos escolares. Además, el censo es seguro. Y por ley, tu información personal está protegida. El censo ya viene. No es un juego. Pero si todos contamos, todos ganamos. El censo ya viene. Dale forma a tu futuro. Empieza aquí. Dale forma a tu futuro. Empieza aquí. Empieza en el censo. ¿Por qué? Bueno, decidimos esta plataforma creativa porque definitivamente lleva el mensaje de lo que el censo es. El censo es darle forma al futuro de cada comunidad y de cada persona. Es un futuro que incluye muchísimas cosas, muchísimas necesidades que nuestra población tiene y cada pregunta en el cuestionario del censo ayuda a que podamos darle forma a ese futuro. ¿Qué tipo de información están ustedes buscando? Es una información bien simple. Yo siempre bromeo que no es mucho más de lo que se pregunta en las tarjetas estas de consumidor frecuente de las tiendas y los supermercados. Pues preguntamos el sexo, la edad, dónde vive la persona, cuántas personas viven en su casa. Información muy simple, nada complicado, nada que pueda parecer demasiado personal. Si es algo que afecta a una familia que está en una situación legal. En Estados Unidos hay aproximadamente 11 millones de ciudadanos indocumentados. Muchos de ellos son latinos. Sí. Esos ciudadanos indocumentados en censos anteriores también han respondido, porque esos ciudadanos indocumentados también llevan a sus hijos a las escuelas, también utilizan carreteras, también se ponen enfermos y van a hospitales. Pero este año hay una polémica, como decíamos al principio, y es que la administración del presidente Trump quiso introducir una pregunta que desde el año 1950 no estaba en el censo, la habían quitado, que es la pregunta sobre ciudadanía. Dicho de otra manera, le preguntan a los ciudadanos, ¿tiene usted estatus legal o es usted un ciudadano en situación irregular? Claro, eso ha generado mucho miedo, protestas por parte de organizaciones. Frente a esas críticas, la administración tuvo que dar marcha atrás. No por las críticas, sino porque la Corte Suprema le acabó diciendo que claro. No. Pero en cualquier caso, lo que demuestra es que hubo una voluntad de utilizar el censo como herramienta política.
¿El esfuerzo de este año está intentando darle la vuelta a ese esfuerzo que ha dañado la credibilidad del censo? Es parte de esto. Definitivamente nosotros tenemos, siempre es complicado conducir el censo. No necesariamente todo el mundo lo contesta por diversas razones, incluyendo las razones del estatus migratorio. Y siempre veníamos con la idea de hacer esta campaña. Esto no es nada que estamos añadiendo al último minuto. Definitivamente hay preocupaciones en la población y son preocupaciones que nosotros hemos estado tratando de responderlas a través de nuestra campaña de publicidad y a través de otras formas de comunicaciones como alianzas comunitarias, entrevistas como las que estamos teniendo hoy, respondiendo a través de las redes sociales a esta pregunta que nos hace el público. Pero siempre ha estado ahí, siempre la idea de tener una campaña para motivar a la gente a contestar el censo siempre ha estado. Lo que pasa es que obviamente ahora cobra más importancia aún. ¿Qué le diría usted a un ciudadano que hoy nos esté escuchando que tiene algún familiar en su vivienda que es indocumentado o él mismo lo es y siente todavía ese miedo? Yo entiendo totalmente la preocupación. Yo soy hispana. Yo también tengo lo que diríamos preocupaciones en nuestras familias, particularmente en la familia extendida. Y yo puedo asegurar, yo he trabajado en el censo más de 15 años. Nosotros nos regimos... O sea, usted estuvo en el anterior censo. Sí. Ajá. Nosotros nos regimos por lo que se llama el título 13 de la ley federal, en el cual nosotros garantizamos como agencia la privacidad y confidencialidad de los datos. Con esto queremos decir que nosotros recolectamos los datos, recolectamos solamente datos que son necesarios. Las preguntas que se hacen son porque son completamente necesarias para alguna actividad del gobierno, como, por ejemplo, proveer fondos para escuelas, proveer fondos para centros de ancianos, responder a emergencias, etc. Pero nosotros no publicamos ninguna información en individual. Todo es en grupo. Y vamos hasta las últimas consecuencias protegiendo la información individual. Por ejemplo, si nosotros de casualidad entendemos que algunos datos que nosotros vamos a poner en nuestra página de internet, se podría adivinar quién es la persona, pues, por ejemplo, porque a lo mejor en un vecindario en particular solamente hay una persona que parezca que tiene este tipo de ingreso. Pues automáticamente nosotros eliminamos ese caso de mostrarlo en nuestras páginas porque estamos tratando todo el tiempo de proteger la información de las personas. Nosotros estamos sometidos, todos los empleados del censo, desde los censistas hasta el director del censo, a una multa de $250,000 si decimos la información de cualquier persona en individual y a 5 años de cárcel. Así que nosotros nos tomamos muy en serio que no se publique información, que nosotros manejamos con mucho cuidado la información en la agencia, incluyendo el hecho de que las contestaciones van directos a lo que se llamaría un depósito y de ese depósito se destruye en cuanto la data se pasa al agregado en nuestros archivos. Ni siquiera se mantienen las formas individuales ni nada en archivo. El censo depende del Departamento de Comercio, que es el encargado de llevar a cabo esa herramienta para tener esos datos que ustedes desagregan, los contabilizan y tienen esa fotografía de la población estadounidense. Si, apelando a cuestiones de seguridad nacional, porque en este país, seamos claros, cuando alguien quiere hacer algo, apela a la seguridad nacional y siempre tiene una manera para conseguir lo que necesita, ¿no? Entonces, vayamos por ese camino que lo hemos visto ya otras veces. Una agencia que dice, señores de comercio, señores del censo, yo apelo a la seguridad nacional y necesito saber datos individuales. Históricamente ha pasado. Ha pasado que para el censo o alguna de las encuestas que nosotros conducimos, ha venido a otras agencias del gobierno y han apelado a la seguridad nacional y se les ha dicho totalmente que no. A ver, ¿cómo no iba tan mal desencaminado? No, o sea, ha pasado. Pasó hace muchísimos años atrás y se les dijo totalmente que no. Hablemos entonces teniendo claro que están seguros los datos, que vale la pena responder a ese formulario. Yo entiendo que sí. Yo siempre digo que lo que hay que temer es los fondos que va a perder la comunidad. Yo, por ejemplo, tengo mi niña que va a una escuela, que es una escuela que tiene muchas necesidades en este momento y gran parte de las necesidades es que no había una proyección de cuántos estudiantes iban a haber.
Y eso ha causado muchos problemas, no solo de la cantidad de maestros o de materiales que tenemos, pero del programa de almuerzos escolares, de los programas para después de la escuela, las ayudas para los estudiantes de educación especial que no estábamos esperando y la cantidad es mucho más grande. Todo eso depende de los datos del censo y ahora mismo yo lo estoy experimentando como madre, cómo no tenemos los fondos porque no estaba proyectado que esos niños estuviéramos aquí. Tenemos que decirlo, tenemos que responder porque puede pasar una emergencia y se necesita que los fondos de asistencia de emergencia vayan al lugar correcto y necesitamos nuestros fondos de transportación. En el censo, en el formulario, ¿ustedes piden el nombre de la persona? Se pide el nombre de la persona. Uno puede decir, voy a contestar por responsabilidad, pero no quiero que ponga mi nombre. ¿Esa es una opción? Eso es una opción. Esa es una opción mejor que no contestar. Es una opción mejor que no contestar, exactamente. Bueno, ahí queda el consejo por si ustedes quieren tomar esa decisión. No lo ha dicho ella, lo he dicho yo. Oigan, señora Olmedo Malagón, en Estados Unidos hay 325 millones de personas. En los últimos datos que conocemos, el incremento de la población hispana ha sido el más importante de todos los grupos segmentados. Alcanzan unos 59 millones, es una cifra récord. ¿Cuán importante es que esa comunidad hispana responda bien? Lo digo porque le pido la comparación con censos anteriores. El último censo, la comunidad hispana, ¿qué reflejo tenía? Eso es bien importante, porque lo que acabas de decir es bien correcto. La comunidad hispana era el tercer grupo de población en el censo pasado y poco a poco durante esta década la proyección por otros instrumentos que tenemos en el censo, como la encuesta de la comunidad estadounidense, sabemos que se ha movido al segundo lugar. Este censo va a confirmar esos datos, así que es bien necesario en eso. Somos una comunidad tan diferente y tan diversa que es bien necesario porque los programas que se necesitan para nuestra comunidad son todavía más diferentes que los que se necesitan para otros grupos de la población. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, necesitamos la educación bilingüe, programas de ESL para nuestros estudiantes que vienen. Tenemos muchos niños que emigran de otros países y necesitamos proveerles eso. Yo si fuese de Montana y solo hablara inglés, yo, aún no siendo latino, les diría, oiga, yo quiero una escuela bilingüe para mis hijos. Claro. Pero bueno, entiendo lo que usted me está diciendo, ¿no? Eso es uno de múltiples ejemplos de cosas, de cómo nuestra comunidad hispana en diferentes lugares del país está creciendo tanto. No es los lugares tradicionales que se pensaba antes. Así que hay unos servicios que se necesitan, hay unos servicios en español que se necesitan, hay unos servicios que se necesitan dependiendo de la edad. Tenemos que saber, bueno, tenemos más niños, pero también podemos tener ancianos. ¿Qué es lo que necesitamos para responder? Y como digo, es una comunidad diversa, con unas necesidades bien particulares que se está extendiendo por diferentes lugares del país que no son los que tradicionalmente estábamos. Así que hay que mover los servicios para ¿Cómo influye el censo en las elecciones? Quiero decir, los ciudadanos que hoy pueden estar viéndonos quieren que su voto cuente y que sea bien contado. ¿Hay alguna relación entre censo y elecciones? Totalmente. Todas las sillas que hay en el Congreso dependen totalmente de la cantidad de población de cada estado. Así que si vamos a ver, además de todas las cosas que el censo provee a la comunidad, en darle forma a tu futuro también está incluido que da forma a cómo el Estado va a contar en el Congreso. Y eso depende mucho. Muchos estados están ahora mismo bien pendientes porque sus sillas congresionales dependen de los resultados del censo. Claro, en Estados Unidos hay dos cámaras, el Senado y la Cámara de Representantes. El Senado tiene 2 senadores por estado, tanto Montana como California tienen los mismos, 2. Pero la Cámara de Representantes se distribuye por el número de población. Entonces, hay muchos senadores, congresistas o representantes de California y hay muy pocos de Montana, porque en Montana vive muy poca gente, a pesar de que por tamaño pudiesen ser comparables. Centros de votación, puntos de votación. También hemos visto cómo hay algunos gobernadores que como estrategias eliminan puntos de votación con un afán de economizar. Totalmente. Pero que al fondo pueden esconder una motivación para que la gente no vote. Con el censo también se acaba decidiendo que mi punto de votación no va a estar a 50 kilómetros sino a 5. Exactamente. Nuestros datos también se usan para lo que se llama reforzar lo que son las actas de derechos de votos, así que también la información del censo se utiliza para esto.
Qué importante. Hay que realmente responder ese formulario porque, primero, de esta entrevista a mí me queda muy claro, hay seguridad de privacidad. Segundo, si usted quiere responder, pero alguna pregunta no la quiere responder, por ejemplo, no quiere poner usted su nombre, puede hacerlo. Entonces, da los datos, sirven para el análisis, pero lo hace de manera anónima. Y tercero, el censo es fundamental. Como dice la campaña, ¿no? Aquí empieza su futuro. Pues empieza el futuro para tener escuelas, puntos de votación, las carreteras que necesitamos, las bibliotecas y un largo etcétera. Y además la representación adecuada en la Cámara de Representantes. Señora Olmedo Malagón, les deseo mucha suerte. Realmente gracias. yo sí creo en esas herramientas. Entiendo que puede haber una sensación en la comunidad y por eso hoy la invitamos, porque la gente puede tener la sensación de que no es seguro y con sus respuestas nos queda claro. Empezaron el 21 de enero por Alaska. Me parece que es una ciudad muy particular la que empieza, pero una tormenta de nieve acabó con esa tradición, ¿no? Exactamente. ¿Cuándo van a terminar? En Alaska terminamos en unas semanas, usualmente toman 3 semanas. En el resto del país empezamos a mitad de marzo. ¿Y terminan? Y terminamos, bueno, oficialmente quisiéramos terminar la última semana de abril, pero sabemos que siempre hay gente que lo toma para un poquito lo último, así que estaremos trabajando en esto todo el verano. Bueno, en mayo, junio podríamos decir que puede tener esos datos. Exactamente. El censo, la herramienta para la planificación de las políticas públicas y, como dice la campaña, la definición del futuro de los ciudadanos. Señora Olmedo Malagón, gracias. Gracias, buena. Puede volver a escuchar esta entrevista en nuestro podcast. Nos pueden encontrar en Apple y en Spotify y también hacernos llegar sus comentarios a la cuenta de Twitter Cuestión Poder NTN24. Tiempo para la cultura en Cuestión de Poder. Hoy para la recomendación que nos llega desde Nueva York con Alfonso Díaz, que es periodista de entretenimiento. Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué nos propones? Hola Gustavo, ¿cómo vas? Hoy mi recomendado es el libro El monarca de las sombras de Javier Cercas. El último libro de Javier Cercas. ¿Por qué vale la pena? ¿Cuál es el argumento? Bueno, pues me parece muy interesante que más de 15 años después de la publicación de Soldados de Salamina, el escritor español nos lleva de nuevo a la época de la Guerra Civil con esta novela, pero esta vez el asunto es más íntimo y personal, pues en ella indaga en el pasado más incómodo de su propia familia. La acción gira en torno a la búsqueda del rastro perdido de un muchacho casi anónimo que peleó por una causa injusta y murió en el lado equivocado de la historia. Él se llamaba Manuel Mena y en 1936 se incorporó al ejército de Franco. Murió en la batalla del Ebro y durante décadas se convirtió en el héroe oficial de su familia. Era tío abuelo del autor, quien investigó la historia y nos brinda esta obra llena de acción, humor y emoción, personal e incómoda. Quedan con la intriga, pues ahí tiene mi recomendado de hoy. Además debo decirles que lo tengo marcado acá porque incluye imágenes que nos llevan a el proceso de la investigación. Hay fotografías que nos ubican en el momento histórico. Es realmente muy bueno. Interesante recomendación, El monarca de las sombras, el último libro de Javier Cercas. Alfonso, queda apuntado. Gracias, feliz noche. Mil gracias a ti, Gustavo. Un saludo y hasta la próxima. La recomendación hoy en forma literaria desde Nueva York. Con esto nos vamos a las redes sociales para terminar el programa de hoy. Hoy en la Casa Blanca, quien ha asistido en nombre del Gobierno de México a esa firma es Marcelo Ebrard, el plenipotenciario canciller que hace las veces de presidente cuando hay cumbres o citas internacionales. No ha asistido Andrés Manuel López Obrador haciendo honor a su decisión de no salir del país y ha ido el canciller mexicano. Y claro, en redes sociales se hacen muchas preguntas. Preguntas como, por ejemplo, qué coincidencia que se ha firmado ese tratado de libre comercio cuando en México, en la rueda de prensa de cada día, Andrés Manuel López Obrador exhibía los boletos de una rifa, parece surrealista, pero no lo es, de una rifa del avión presidencial. El avión que él dice que no quiere usar, porque como no viaja, pues lo quiere vender. No lo ha podido vender y ahora dice, bueno, pues la solución es rifarlo entre los mexicanos. Y claro, Ebrard aquí con el Tratado de Libre Comercio y el presidente de México casi ofreciendo boletos para una rifa de un avión.
¿Por qué tenemos al secretario de Relaciones Exteriores en el TEMEC y no al señor presidente? Fue más importante y tuvo disponibilidad para el anuncio de cómo serán los boletos para el chiste de la rifa del avión, pero no para asistir a algo importante como la rifa del tratado. Marcelo, después de firmar el TEMEC, bueno, pues abusando de su confianza, les traigo unos boletos para la rifa de un avión. El avión presidencial y el Tratado de Libre Comercio. Así terminamos. Gracias por la generosidad de su tiempo. Esperemos que hayan aprendido como lo hemos hecho nosotros de nuestros invitados. Que tengan una feliz noche.